No compres carro ahora. Bueno, y realmente vamos a hablar de cómo el automóvil es el factor número uno en minar en forma determinada el crecimiento financiero de muchas personas y familias que trabajan arduamente. Vamos a hablar hoy del mito del automóvil nuevo, de construir crédito a través de los automóviles, de la negociación y los descuentos del concesionario, de la proporción del valor del automóvil con respecto a los ingresos familiares y de las alternativas financieras inteligentes. Todo con respecto al automóvil. Voy a comenzar leyendo un pequeño párrafo de mi libro, si lo hubiera sabido antes, con respecto a la estrategia del automóvil. Y es increíble esto. Leo tiene 41 años. Vive en arriendo en una habitación. Trabaja desde hace 20 años. Es una historia real en los campos de California recogiendo fruta y gana $600 a la semana, que son $2,400 al mes. En Estados Unidos y especialmente en California es muy bajito. Lo único que tiene ahorrado son $10,000, un poco más de 4 meses de ingresos, que le ha costado 36 meses conseguir. Imagínate. Y un automóvil que vale $40,000, del cual debe 38,000 y paga $750 al mes, más el seguro y los impuestos. Si vende su automóvil y le suma los $10,000 que tiene y se compra uno de contado, su capacidad de ahorro se va a multiplicar por 3. Así, lo que podría ahorrar en vez de $750 sería al año, serían $9,000 al año adicionales, por lo que en 2 años podría comprar un acre de tierra para poner un mobile home y comprar su propia casa. El vendedor de autos le dijo a Andrea que una camioneta 4x4 era más segura para la familia, que ella trabajaba muy dura y se la merecía. Y además, que la cuota no le quedaría muy alta, porque él es amigo del gerente y como ella es muy especial porque la acaba de ver, le va a dar algo muy especial que nunca se lo ha dado a nadie. Así que Andrea, entusiasmada por eso, se comprometió con el 20% de sus ingresos mensuales durante 5 años para pagar algo que al final valdrá menos del 50% de lo que pagó cuando hubiera podido solucionar su necesidad de transporte con un automóvil usado en buen estado por una fracción del valor. Otro, imagínate, Ricardo paga $630 al mes por el préstamo de su automóvil. Multiplicado por 12 meses, desembolsa $7,500 al año. Él gana $5,000 mensuales. Imagínate, divididos por 20 días, le sale a $250 al día. Si paga $7,560 al año y lo divide por $250 diarios, se da cuenta que necesita trabajar y dedicar su ingreso 30 días al año, casi mes y medio de salario, para pagar la cuota de un carro que cada día valdrá menos. Imagínate, te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Es demasiado tu auto para tus ingresos? ¿Realmente necesitas ese automóvil? ¿Necesitas 2 automóviles? ¿Tienes automóviles que casi no usas? ¿Has mirado opciones de segunda mano? Y no solamente es el problema de una gran proporción del ingreso que se pierde, sino que si estas personas que invierten o que se comprometen a 5 años con el 20 o 30% de sus ingresos para pagar un automóvil que cada vez va a valer menos, cuando van a ir al banco a pedir una hipoteca para una casa que cada vez va a valer más y que no solamente puede valer más, sino que pueden arrendar habitaciones o convertirla en algo que les va a ayudar a crecer financieramente, no van a poder calificar para su compra. Porque esa mentira, y aquí vamos con la primera, mentira de los vendedores de automóviles, es una verdad, pero en realidad es una verdad, con todo respeto para los vendedores de carros que hay, seguro muy buenos, una verdad mal intencionada. Y es la única forma o la mejor forma de construir un crédito es con una cuota de automóvil. Mentira, falso, absolutamente falso. Una persona puede con una tarjeta de crédito de $500, con un cupo de $500, con 2 tarjetas, ni siquiera necesita tarjeta de crédito, sino lo que se llama una tarjeta asegurada en la que tú pones los fondos para garantizarle al banco y tú pagas mensualmente $20 o $30
compras y pagas mensualmente, no tienes que pagar intereses, compras y pagas tu saldo mensualmente, con eso en 2 años es suficiente para empezar a construir tu crédito. Y hay muchas formas de construirlo que no necesariamente es alienar tu capacidad de ingreso y comprar algo que va a valer cada vez menos. No creas ese argumento de que el crédito del automóvil te va a ayudar a construir un mejor crédito o un mejor puntaje que una tarjeta de crédito. Otro mito es, ay, la seguridad del automóvil nuevo. Ay, es que este automóvil es maravilloso y es mejor nuevo porque va a durar mucho. Hay muchos automóviles que tienen garantía 100.000 kilómetros o 3 años de garantía completa. Y tú puedes comprar muy buenos automóviles y aprovechar que ahora los automóviles de segundo han bajado de precio para comprar muy buenos automóviles a muy buen precio, porque el argumento del vendedor de automóviles ahora es, como los automóviles han bajado, es una muy buena oportunidad para que tú compres tu automóvil nuevo. No es una buena oportunidad nunca comprar un automóvil nuevo, a menos que tengas unos ingresos y una situación económica muy bien definida. Entonces yo te recomiendo que en principio busques automóviles de segunda. Eso de que ay, por mi familia. El otro día yo estaba hablando con un estudiante. Ay, es que mi camioneta es por mi hija de 4 años. Yo te digo, ¿y cuánto vale tu camioneta? $60,000. Ok, si tu hija de 4 años estuviera en una camioneta de $10,000 o $15,000, funcional, segura. Yo no estoy diciendo que compres algo que sea inseguro, pero que funcione. Ella diría, mami, me hace falta la camioneta de $60,000. Y si lo hace por 5 minutos, porque a lo mejor los adultos le han dicho eso, en 5 minutos se le olvida y estará bien mientras esté con su papá o con su mamá. Entonces, ese mito de la seguridad, o ese mito de que ese automóvil nuevo que es mucho mejor, o ese mito de que yo me lo merezco porque he trabajado mucho y eso es un gusto, es un argumento para ponerle dinero al concesionario para que el vendedor gane su comisión bien ganada, pero no que sea de tu bolsillo. Otro argumento es de los vendedores de carros, negociación y descuentos en el concesionario. Dios mío, me duele el estómago cuando yo tengo que ir a comprar un automóvil. ¿Por qué? La mayoría de las veces te dan un precio y después cuando comienzas a ver, te cargan esta tarifa. Que traer el transporte, que el dealer fee, que un poco de tarifas que van subiendo y subiendo lo que tú tienes que pagar. Y también con el truco, que lo hablábamos ahora con Andrea, es que yo soy amigo del gerente y voy a traer un descuento especialísimo para ti. Es que el gerente hoy está desesperado y está dispuesto a hacer cualquier cosa para vender hoy, porque tiene una meta y por eso te va a dar algo que yo, mira, esto que te dio, y viene con un papelito en la mano y no, mira, esto que dio. Esto nunca lo había visto, Carlos. Te lo digo, nunca. Impresionante. Aprovecha esto porque, no, mira, impresionante el gerente. Yo no sé si él va a volver a hacer eso. Ay, gracias. Yo sé que yo le caí muy bien al gerente porque yo soy muy buena persona y porque a él le gusta mi camiseta gris. Ese señor que tiene una camiseta gris, voy a darle un descuento extraordinario, increíble, porque mentiras. Esos descuentos no son descuentos. Los concesionarios están desesperados con la cantidad de automóviles. Ahora, si tú vas a comprar, la mejor forma de comprar un automóvil de segunda en buen estado es comprarlo a una persona que lo está vendiendo y a lo mejor hasta encuentras mejores plazos y mejores condiciones. De verdad, no tienes que comprar más que lo que tú necesitas y sea funcional para ti. Otro aspecto es proporción del valor del automóvil en relación con los ingresos familiares. Imagínate, para mí, no debería ser nada. Porque si yo me comprometo, yo puedo comprar un automóvil lo más económico y comienzo con lo que yo puedo. Comienzo con lo que yo puedo y hago todo lo posible para no tener crédito de automóvil. Pero en últimas, eso me consume mi capacidad de crecer financieramente. Y yo te prometo, si tú te comprometes a buscar la forma de tener tu automóvil sin tener crédito, tú vas a liberarte de una cuota que además los concesionarios, muchos no solamente te venden el automóvil, sino que entonces te obligan a comprar el seguro con ellos y te cargan costos financieros adicionales que hacen que ese crédito sea extraordinariamente oneroso y costoso. Y por último, ¿cuáles son las alternativas y decisiones
financieras inteligentes. Comprar automóviles de segunda en buenas condiciones, no tener más automóviles de los que tú necesitas. Haz la cuenta que te sale más. Si te sale, a lo mejor te sale más económico ir en Uber o ir en bus o ir en bicicleta, o mira si necesitas los dos automóviles. Conozco estudiantes que han vendido un automóvil o sus dos automóviles y solucionan su transporte de otra manera y compran propiedades de bienes raíces, y esto les empieza a cambiar la mentalidad. Por eso es tan importante que te eduques financieramente, para que no te dejes meter la mano en el bolsillo, porque en realidad tú tienes la capacidad de cambiar tu vida financiera. No me importa en la situación en que tú estás, si tú te educas financieramente, vas a tener la opción de cambiar tu vida financiera para siempre. Un automóvil cada vez vale menos, una casa cada vez vale más. En nuestro canal te enseñamos cómo puedes crear ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero. Esto lo han aplicado miles de nuestros estudiantes. Tenemos cientos de videos con testimonios de personas que han empezado de cero y que han cambiado su vida financiera como tú lo has hecho. Y tenemos miles de nuestros estudiantes en nuestros programas que han cambiado su vida educándose financieramente. Realmente, ¿cuánto tiempo has gastado en aprender a ganar dinero? ¿Y cuánto tiempo y recursos has invertido en aprender a manejarlo? Y la riqueza no está en lo que yo gane, sino en cómo manejo los recursos que yo tengo. Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.